En caso de que no lo tengan, yo los adjunto. Es cortito, es para terminar de complementar lo que vimos con gasto público. Tenemos algunos artículos de la 24.256 para agregar, algunas apostillas, algunos comentarios, que tal vez el cuatri pasado no hice, que en este puedo llegar a incorporar, pero básicamente el esquema es el mismo. Bien, ¿se acuerdan que la clase pasada, el lunes, vimos todo lo que era referido al gasto público? Vamos a ver crédito público. Es de qué forma el Estado puede llegar a hacerse con esa adquisición de dinero para poder hacer frente a las necesidades que tenga, ya sea para poner en funcionamiento todo lo que conlleva a las necesidades públicas para el mejoramiento, el desarrollo, el crecimiento, la producción. Hay un dato muy importante que lo estaba analizando y es una de las formas que tiene el Estado para poder hacerse con este financiamiento, es el tema de pedir créditos o pedir préstamos, ya sea a entes privados o a entidades internacionales. Y vamos a analizar un poco cómo es que ha venido esta cuestión, principalmente en los últimos años. Recordemos que cuando asume Néstor, que supuestamente, y ahora voy a explicar por qué supuestamente, él había pagado el FMI, y ese fue, digamos, uno de los grandes reconocimientos que se le dio a Néstor de haber pagado la deuda con el FMI. Parte de esa deuda la pagó con fondos de las reservas. Convengamos que en el 2003-2004 tuvo una situación muy importante, que es, pienso yo, lo que va a pasar en no mucho tiempo, si no es el año que viene, es el otro, que cuando tenemos una moneda que está tan lastimada y tan vulnerada como actualmente está el peso argentino, hoy creo que cerró en 183 con el dólar, al ser una moneda que en su momento, convengamos que lo que fue la década del 2001, tuvimos que devaluar, porque la verdad que la moneda que teníamos estaba tocando piso y llegó a tocar piso, era muy conveniente para los demás países comerciar con Argentina. Entonces imagínense que van a un kiosco y en ese kiosco tienen todo mucho más barato que los demás restos de los lugares. Bueno, obviamente van a ir a comprar ese kiosco porque al tener un precio tan barato les conviene. Bueno, imagínense que todos los países les convenía comerciar con Argentina porque estaba tan destruida nuestra moneda, estaba tan derrumbado el peso, que justamente tuvo, por eso el eslogan de Néstor era suerte y soja, o sea, la cuestión y fíjense ahí donde viene a funcionar la maravilla de la economía, que hasta momentos de crisis se termina reestructurando de manera natural, porque ahí lo único que hizo el gobierno es, bueno, aceptemos las cosas como son, tenemos que devaluar porque lamentablemente no hemos podido asimilar una moneda como en ese momento se quiso equiparar con el dólar. ¿Y por qué voy con esto? Porque como se empezó a hacer de un dinero bastante importante, ¿por qué? Porque hizo parte del consumo del stock de capital. Recuerden que una de las cosas que vimos de la clase anterior de los gastos públicos era hacer uso, en este caso, las variantes que hay, pero lo que más está esperando hoy en día el gobierno son los dólares que van a entrar al campo. Elena. Y de esos dólares que están esperando que entre el campo, hay que ver, están especulando a llegar a marzo sin poder devaluar. Y como ustedes saben de todas las alternativas que hemos analizado la clase pasada, aumentar impuestos ya no pueden, emisión monetaria es lo único que están haciendo, después de las alternativas que hemos visto, endeudamiento interno y externo, que es un poco lo que vamos a tocar ahora, ya no le podemos pedir a nadie más. Entonces, la única alternativa que en este momento les queda es, bueno, ¿cómo podemos hacer con ese consumo de stock de capital? Y voy a hacer una pequeña aclaración en esta cuestión. Cuando dijimos que Néstor, él había pagado, le pagó aparte del FMI porque le había quedado un 24%, que esos son los famosos holdouts o los fondos buitres. Motivo por el cual, al haber pagado parte al FMI, no podía volver a pedir un crédito a futuro. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Le fueron a pedir el crédito a Venezuela. Y es donde nos endeudamos con Chávez, porque el crédito que le pidió a Argentina fue, si no me equivoco, por acá lo tiene anotado, de 1.000 millones de dólares. Y ese crédito de 1.000 millones de dólares se lo íbamos a pagar en 2015 a un valor nominal de 1.465.000. Es decir, aparte de los intereses que nos estaban cobrando, que eran de un 15% anual, que es una barbaridad. Entonces imagínense que hoy en día creo que se han llegado a negociar los intereses de la deuda con la que tenemos actualmente a 2,3%. Chávez nos puso uno de 15% anual. Es una locura. Aparte se le agregó un valor nominal de
1.462.000. O sea, aparte, por cada $1.000, por cada $100, perdón, por cada $1.000 le teníamos que dar 465 más, además de los $1.000. Ese fue el crédito que negociaron con Venezuela. Y por eso la aparición de las estaciones de servicio que estábamos viendo acá, de Venezuela, parte del convenio que se había arreglado era ese. Ahora bien, cuando Argentina, o mejor dicho, cuando terminó el gobierno de Cristina y asume Macri en 2015, la deuda externa que tenía Argentina era de 240.000 millones de dólares. Con Macri, esta deuda pasó a ser de 320.000 millones de dólares. O sea, no llegó a duplicarse, pero se aumentó de forma casi un tercio. Otra de las cuestiones importantes es la deuda que todavía acarrea Argentina con el Club de París, una deuda que viene desde 1956 y que todavía no se ha pagado, que había empezado en principio de 700 millones y ha llegado a ser de 5.000 millones de dólares, una deuda que en el 2014 Kicillof renegoció a 9.600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque le sumaron los intereses y los punitorios. O sea, de 5 millones terminamos teniendo que pagar 9.600 millones a una tasa del 9%, que también es muy alta una tasa del 9%. Entonces, con todos los organismos que le debemos, más los bonistas, más los privados, la deuda argentina actualmente es de 320.000 millones de dólares. Y algo que es terrible, que lo vamos a ver, que cómo es que Alberdi analiza el crédito público. Él decía que no era malo pedir este endeudamiento si es para poder justamente dar respaldo a la mejora y la calidad y eficiencia de los servicios públicos o para poder generar un crecimiento, un desarrollo, mejorar la productividad del país. Acá lo único que hizo es pedirse plata para endeudarse, nadie sabe cuál fue el verdadero destino que ha tenido ese dinero en realidad. Y actualmente sabemos que las reservas del banco son nulas, son muy pocas las reservas. ¿Por qué? Bueno, porque siempre que pasa una corrida donde pega un chicotazo el dólar, sale el banco a quemar naves y a ponerle un freno. Hace una semana que todavía no tenemos novedades de que el banco haya salido. Hoy llegó a 183. Y si el banco no está saliendo a quemar naves para evitar un desplome en la economía y que la desconfianza de la gente se altere y que no caigan las acciones en Wall Street y que pase todo lo que sabemos que sucede cuando aumenta el dólar, en teoría sale a vender. ¿Y por qué no salió a vender? Bueno, es evidente que las pocas reservas que tienen no quieren destinarlas en calmar el aumento del dólar o evitar la suba por la devaluación de nuestra moneda. Entonces es un tema a tener en cuenta de que estamos en números rojos con las reservas. Bien, vamos a empezar entonces con crédito público. El concepto decimos que representa la opinión pública de la que goza un Estado para cumplir con sus obligaciones económico-financieras. Crédito deriva de la palabra latín que significa creditum, ya se alusiona al verbo credere, o sea, tener confianza, generar credibilidad, de ahí viene la palabra crédito. Aspectos y condiciones, bueno, y acá tenemos que dividir, vamos a analizar qué es la aptitud que tiene un Estado para obtener dinero en préstamo, y requiere tres condiciones, una política, una económica y una jurídica. La opinión política reflejada en la estabilidad de sus instituciones. Es decir, depende, como estamos hablando de la confianza que genera en teoría el aparato estatal, de estos tres pilares, desde lo político, lo económico y lo jurídico, es justamente el motivo por el que el crédito puede llegar a tenerse en cuenta como tal. El gran problema de Argentina es que no genera credibilidad, no es creíble. Y como no es creíble, a mí me hace pensar por qué un ente privado, como por ejemplo puede ser el FMI, que si bien es un ente privado, pues es internacional, pero no deja de ser privado, le sigue prestando plata a Argentina, sabiendo todos los problemas que ha tenido que pasar, de algo se van a querer agarrar. Nadie te presta plata gratis si vos no tenés forma de cumplir o garantizar ese pago. Eso también lo hemos hablado en la clase anterior. Entonces, del aspecto político reflejado de la estabilidad de sus instituciones. Del aspecto económico-financiero, se da por su política de gastos y recursos, la política monetaria y la balanza de pagos. Entonces, acá lo que viene a jugar es cuál es la forma en que Argentina se plasma en materia económica, cuál es el modelo que va a armar. Acá también se tiene en cuenta cómo es el presupuesto que se ha presentado para tratar, de qué forma se pretenden obtener recursos, cómo se van a calcular o cómo se van a llevar a cabo esos gastos, cuál va a ser el destino que va a tener ese dinero que puede ser motivo
del crédito público del cual se ha solicitado. Y después del aspecto jurídico por la vigencia de los derechos y las garantías de los particulares. Acá donde viene a jugar es cuáles son aquellas leyes o normativas que nos vienen a delimitar a nosotros de qué forma se va a dar confianza en ese crédito. ¿Por qué está respaldado? Y ahí es donde viene a jugar la importancia del aspecto jurídico. Bien, decimos que tiene que haber capacidad económica del Estado para lograr préstamos comprensiva de sus patrimonios y recursos. Régimen legal, acá tenemos claramente, hemos reflejado el artículo 4 de la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 4 e inciso 7. Los vamos a leer. Ustedes saben que el otro día estaba leyendo un comentario muy interesante en la Convención Constituyente del 52, previo a tener nuestra Constitución de 1853. Obviamente se analizaban distintos artículos basándose en la Constitución de Estados Unidos, en las bases de puntos de partida de Alberdi, para empezar a diagramar cuál iba a ser nuestro esquema, nuestro esqueleto, nuestra Carta Magna. Y del artículo 4 se ha discutido mucho. Ustedes saben que este artículo se ha reformado porque después con la incorporación de Buenos Aires ha tenido que cambiar el tema de los fondos del Tesoro Nacional y el tema de los productos del derecho de importación y exportación. Hasta tanto se terminó de incorporar a Buenos Aires, que se dio los derechos por 6 años. Por eso después viene de vuelta la reforma del 66. Y el artículo 4, hay una persona que después fue ministro de la primera corte, de la corte de Mitre, que es Benjamín Gorostiaga. Benjamín Gorostiaga decía que, usted ya sabe el artículo 4, pero vamos a repasarlo, dice: el gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, del de la renta de correos y de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso. Lo que decía Gorostiaga es que solamente con los formados de los productos de derecho de importación y exportación ya sería un requisito más que solvente para que se pueda llegar a hacer frente a la adquisición de un crédito público que puede llegar a tener el país. El tema de las contribuciones sería como un plus, pero en realidad el plato fuerte tiene que venir de los derechos de importación y exportación, por cómo se venía perfilando Argentina en ese momento. Lo demás, bueno, es como para poder sumar y lograr tener un superávit constante, un crecimiento en la balanza comercial, aumentar el PBI. Todas esas cuestiones vendrían a ser determinados por las contribuciones, por la venta de locación de tierras, por la renta de correos, pero principalmente lo que vendría a ser acá lo esencial son los productos de derecho de importación y exportación. Y fíjense que al día de hoy termina siendo un plus, algo que estamos esperando y estamos rogando a que se pueda llegar a poder afianzar y mejorar, pero claro, si ustedes tienen que al pobre campo los matan con las retenciones, tienen que exportar con $1 a 53 y después cuando tienen que reponer o tienen que comprar, se los cobran $1 a 183, más vale que no van a querer salir a vender el campo. Y con buen criterio no van a querer salir a vender. Y siendo haciendo que hasta el día de hoy es el sector, si no es el que más aporta, es de los que más aporta, y después terminan apareciendo que le rompen los cielo y le hacen de todo. O sea, en vez de cuidar al campo, de protegerlo y de dar un incentivo para poder tentar a que exporte más, no, los matan a retenciones, les ponen $350.000 distintos, y claro, los tipos no saben porque tenés $1 para la soja, $1 para el trigo, $1 para, depende, o los distintos impuestos que tienen los derechos de importación y exportación. Entonces, lamentablemente es muy complicado que podamos buscar un incentivo. El otro día estaba mirando que el gobierno sacó 10 puntos que va a tener en cuenta como para reactivar la economía. El primero decía más exportaciones. Y yo lo escuchaba a Tetaz que dice, sí, chocolate por la noticia, pero si no modifican un poco o no bajan las retenciones directamente y no cobrarle ningún tipo de retenciones, o cobrarle una mínima porcentaje de retenciones, y no volverlos locos con tantos cambios de dólares, en ese caso sí fomentás e incentivás a que el campo y el sector agro se pueda llegar a mejorar para poder reactivar un poco el gran descalabro que tenemos. Una pregunta. Sí. El otro día, nada, obviamente mirando la tele, vi que habían hecho alguna modificación, o capaz entendí mal en las retenciones, y salió a decir Alberto Fernández como que no habían tenido la respuesta que esperaban, como la introducción de dólares como que esperaban, digamos, que
entendí algo así como que esperaban que salieran a vender o algo así entendí. Obviamente la gente de campo que tiene por ahí los hilo bolsas esperando, porque esto que vos decías, no saben a qué dólar es, qué dólar sale, que como que había entendido algo así, que habían hecho un cambio pero que no había tenido resultados porque no habían salido a vender o algo así. Capaz que entendí mal. No, no fue así, pero si de las 33% de retención le bajan un 30, un 3%, los tipos No, dicen, no, 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 con eso no, o sea, no, no me está diciendo nada. No me tenés no, que sacar un 3%, me tenés que sacar un 25%, un 30%, no un 3%. claro. Eso fue lo que pasó. Dijeron, no, pero la verdad que son unos, bueno, ahí fue donde creo que salió a decir la frase que los empresarios miserables que tienen que aprender a ganar menos. Me estás matando, me estás destruyendo, tengo que salir a salvar las papas. Tengo que vender $1 a 53. Después yo como tengo que comprar $1 a 180 y me bajás 3% de retenciones. ¿Y eso cómo es? ¿Por qué se da así? O sea, ¿por qué ellos tienen un dólar, digamos, para del campo? ¿Y por qué existe eso? No, no llego a entender cómo puede ser que haya tantos. Ahí también me gustaría entender por qué haya tanto, porque Ah, debería ser una única moneda uniforme y no tener claro. 12 monedas. Hace poco se sumó el dólar Netflix y el dólar Spotify, tenés el dólar turista y el dólar amigo, y el dólar soja, y el dólar trigo, y el dólar blue, y el... dejémonos de joder, o sea, ¿qué seriedad vamos a brindar? ¿Cómo podemos entregar confianza? Y volvemos a lo mismo. La definición deriva del crédito, mala solución de euro credere, significa tener confianza. ¿Quién puede generar crédito público si no tiene confianza ni en las instituciones, ni en el modelo económico, ni en las leyes que lo regulan? Ya está. Y eso se deja en evidencia con la cantidad de dólares que tenemos. No me acuerdo cuántos tipos de dólares hay, 12, 13, no sé cuántos, es una locura. Y encima le salen a decir a los tipos que te estamos haciendo un favor, porque te bajamos 3% las retenciones. No, no me estás haciendo ningún favor. Porque la verdad es que al tipo no le hace nada, porque supuestamente son los que te van a ir a salvar y los que te vienen a dar un respiro, le tenés que sacar las retenciones. Tenés que ser un poquito menos ambicioso y no querer ganar, porque gran parte de las retenciones son los impuestos que termina poniendo el Estado. Y el motivo por el cual aumentó mucho más la exportación de soja que de carne es porque tiene más retenciones. Entonces es más lo que termina ganando. Y como son impuestos no coparticipables, se lo termina quedando el Estado. Pasa por ahí la cuestión. Entonces, dijimos los artículos que tenemos. Artículo cuarto, sépalo, porque si preguntamos régimen legal de crédito público, sépalo, 3 artículos. Artículo cuarto, 75, inciso cuarto y inciso 7. El artículo cuarto del 75, si no me equivoco, es que el Congreso, ¿cómo es que decía? Es el único que puede establecer el crédito. Acá. Sí, contraer empréstitos para el crédito de la nación. Es atribución del Congreso a contraer empréstitos para el crédito de la nación. Y este es el artículo fundamental por el cual yo critico tanto a Macri cuando él pidió el crédito al FBI, porque lo hizo mediante un DNU, y ustedes como bien saben, el 99, inciso tercero, dice que los DNU lo pueden regular en materia penal, tributaria y electoral. En materia tributaria, él no podría haber pedido el crédito al FMI de manera unipersonal, tendría que haberlo sometido a que el Congreso sea que lo analice por este artículo cuarto, porque es el único que puede contraer empréstitos para el crédito de la nación. Y este va de la mano con el inciso séptimo, que dice, también es facultad del Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Estos dos artículos se conjugan juntos. Entonces, ahí también a Macri le tenés Una que... pregunta, porque me perdí, ¿el artículo 4 también iba o solamente es el artículo 75, inciso 4? Me El perdí ahí. artículo cuarto también va porque en ese Ah, caso, por cuando eso. analizamos el crédito público, dice de qué forma se van a obtener los recursos, Claro, claro, o sea, porque... para poder hacer frente. Ok, gracias. En eso tienen que meter los tres, tienen que meter el cuarto y el 75, inciso 4 e inciso 7, los dos. Porque en ese caso te dice que cómo van a ser los gastos que se afronten de la nación. Gastos de inversión también puede ser entendido como crédito, porque lo que se hace es gastar con la finalidad de poder obtener algún tipo de recaudación. Ustedes saben que son ciertos gastos, pero que entrarían en la búsqueda de la obtención de recursos, no en los gastos propiamente hechos donde no le dan ningún tipo de rédito al Estado. Entonces, como les digo, facultad del Congreso también arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. No le corresponde al presidente que lo haga.
Bien, entonces acá tenemos régimen legal de la Constitución Nacional, tenemos 3 artículos, y de la 24 a 156 tenemos del artículo 56 al 71. El artículo 56 nos define lo que es crédito público, y vamos a leerlo, porque estos también los vamos a preguntar. Y dice: el crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que se aprueban en las operaciones específicas. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas. Inversiones reproductivas. Eso es lo que tiene que hacer el Estado cuando pide crédito público. Se endeuda ¿para qué? Justamente para poder captar medios de financiamiento. No porque se le da la gana endeudarse, porque el presidente no quiere endeudarse, o porque piden un crédito para salir a bancar una moneda que no puede ser sostenible porque tenemos una economía pseudo dolarizada. Entonces no tiene ningún tipo de sentido que pidamos un crédito para poder bancar y que no nos explote la bomba a nosotros y le explote al otro gobierno, que fue también lo que hizo Macri. Porque Macri salió a pagar a los fondos buitres, a los famosos holdouts, 9.800 millones para poder pedirle el crédito al FMI por 44.000 millones de dólares, porque hasta que no le pague a los fondos buitres, no iba a poder pedirle el crédito. Es por eso mismo que Néstor no lo pudo hacer y tuvo que salir a buscarle ayuda y financiación a Venezuela. Como ven acá, yo le pego a todos, no soy partidario de ninguno. Decimos, Es que entonces, ninguno zafa en realidad. la verdad que no. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. Acá juegan con la palabra, bueno, pero se entiende que, a ver, para refinanciar los pasivos, para solucionar los problemas que tenemos, bueno, pero no puedes hacer uso todo el tiempo del crédito público para refinanciar los pasivos, porque no estás generando nada. Es como que yo tengo un negocio y todos los días retiro, que yo supongo que tengo una facturación promedio de 400 lucas, no sé, un local de ropa, lo que ustedes quieran. Si alguien más o menos conoce un poco cómo se maneja, ustedes saben que esa plata no es plata limpia, porque primero tienen que descontar los costos de la mercadería, después los costos de la reposición, después lo que llegaron a facturar en efectivo, bueno, supongan que eso lo negrean un poquito, tienen un buen contador, les dibujan los números, lo que facturan en tarjeta les tienen que descontar todos los impuestos que tienen, más el impuesto por transacción que les ingresa al banco, en caso de que hayan tirado cheques, el impuesto al cheque, lo que tienen que pagar de gastos fijos, un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes supónganse que hacen una caja de, qué sé yo, 15, 20 lucas por día. Genial. Bueno, ustedes se gastan esos 20 lucas por día. Están terminando comiendo el capital del negocio. Entonces, ustedes si piden un crédito para seguir gastando, en vez de buscar reinvertir, aumentar el local, o qué sé yo, contratar a otra persona para que les pueda ayudar a vender más, ustedes están todo el tiempo comiéndose el capital constantemente, así todo el tiempo van a estar pidiendo plata prestada y no generando nada. Se van a seguir endeudando, sus pasivos van a aumentar. Eso es lo que pasa con Argentina. Al entregar todo el tiempo planes, asignaciones, pensiones, todo tipo de estos gastos que no son gastos de inversión, que no generan ningún tipo de enriquecimiento para el propio gobierno, lo único que le queda es tener que salir a pedir plata por mediante los créditos públicos para poder seguir afrontando esos pasivos que sigue aumentando, que sigue acrecentando y que no le encuentran una vuelta, porque yo no tengo duda de que lo que le ha pasado a Macri, que tal vez podía ser una persona bien intencionada, pero no le quedó otra que terminar aumentando más los planes. Pues se encontró con la realidad de que no sabía de qué forma podía hacer para solucionar el gran problema que había. Y la solución rápida que encontró es, bueno, le damos plata. No, no es darle plata. Bueno, fue lo único que se le ocurrió. Entonces, qué sé yo en ese sentido creo que podría haber estado bien intencionado. Hizo las cosas pésimo. Entonces, de esa forma nunca vamos a salir adelante si no buscamos la posibilidad de estar siempre pendientes de pedir crédito para refinanciar pasivos. Pedir crédito para refinanciar pasivos, porque parece que es lo único que hace Argentina. Ahí vi la pregunta, del artículo 56 al 71. Bien, esto que leímos es el 56. Vamos al 57. 57 nos habla de qué es la deuda pública, qué se entiende por deuda pública. El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denomina deuda pública y puede originarse en emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo constitutivos de un empréstito,
la emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero, la contratación de préstamos, la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipula realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, el otorgamiento de avales, fianzas y garantías cuyo vencimiento supera el periodo de ejercicio financiero, la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. Básicamente lo que apunta a la deuda pública es, como motivo del crédito público que pedí, obviamente acá vienen a jugar los intereses, acá vienen a jugar el papel importante los famosos bonistas, del cual Argentina les debe fortuna. ¿Por qué? Porque Argentina tira bonos para que se lo compren, se hace con un crédito, pero obviamente que esos bonos se compromete a pagarlos en un determinado tiempo, esos bonos van aumentando los intereses o van aumentando el capital y después es con las personas que tienen que juntar a negociar. Yo te compré estos bonos y ahora quiero que me des la plata. No, bueno, pero vamos a ver cómo renegociamos. No, yo quiero la plata de estos bonos porque los quiero cambiar ahora. Y eso es parte de la deuda pública. En base al crédito público que uno pidió, es después la deuda lo que tiene que venir a responder. Se los pongo en términos micro. Yo agarro y digo, bueno, vamos a ir con el ejemplo del local de ropa. Me quiero capitalizar y quiero comprar, qué sé yo, un palo en ropa. Entonces, chequeo. Durante 5 meses hago cheques por 200 lucas y lo voy prorrateando en los 5 meses. Y no sé, pongo el día 5 me entra un cheque de 50. El día 10 me entra otro de 50. Entonces hago 4 cheques, 200 cada mes durante 5 meses, llego ahí al tope. ¿Qué pasa? Yo pedí un crédito, porque con esos cheques que yo fui tirando, me dieron el palo, con el palo fui y compré la mercadería. Ahora, yo tengo que responder en los meses y en los días que me van a entrar los cheques, porque eso vendría a ser la deuda. Si yo no respondo a esa deuda y me llega a entrar un cheque rebotado, voy a tener quilombo yo. O a la persona que yo le he transferido el cheque en caso de que sea un cheque de pago diferido. Eso, en una cuestión macro, viene a formar parte de lo que se entiende por la deuda pública. Ya está, yo cumplí. Yo te compré el bono o yo te di la plata, ahora vienen a jugar los intereses o vienen a jugar lo que vos me tenés que responder o lo que te comprometiste en el bono que se haya dado, en la contratación de la obra o del servicio o lo que fuere. Ahí viene a jugar la importancia de la deuda pública y cómo viene a contrarrestar con el concepto de crédito público. ¿Se entendió esto? Bien, si no se entiende me avisan y volvemos. Seguimos con el 57, dice, a estos fines podrá afectar recursos específicos, crear fideicomisos, otorgar garantías sobre activos o recursos públicos actuales o futuros, incluyendo todo tipo de tributos, tasas, contribuciones, cederlos o darlos en pago, gestionar garantías de terceras partes, contratar avales, fianzas, garantías reales, o de cualquier otro modo mejorar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones contraídas. Esto lo que dice es que se puede llegar a refinanciar, pueden establecer las tasas que consideren, siempre y cuando acá haya un consenso entre ambas partes. Esto es cuando sacaron, por ejemplo, el famoso Hora 12 y en diciembre dijeron los privados, el Galicia, el Francés, el Santander, no, nosotros nos bajamos, vos te pensás que te vamos a estar financiando de acá 12 meses con el descalabro fiscal que tenés, entonces se bajaron y se llegó a un acuerdo nuevamente hace, no sé si 2 meses, 3 meses que se volvieron a sumar los bancos privados, pero a partir de diciembre, en enero, febrero, marzo, a partir de marzo vino la pandemia, pero ustedes solamente pueden comprar en Hora 12 con provincia, nación, HBC, Patagonia e hipotecario, nada más. Galicia, no, francés, no, Santander, no, Fava, no, porque dije, es una locura. O sea, nosotros no queremos aceptar este tipo de acuerdo. O los que se suman dicen, bueno, está bien, usamos nuestra tarjeta, pueden llegar a sacar en cuotas, pero eso tampoco les conviene a muchos de ellos porque terminan aceptando los costos y terminan absorbiendo los costos que tiene operativos de comprar algo y pagarlo de acá a un año. En ese caso, la financiación la absorbe en gran parte el banco. En caso de los comercios, la contraposición de la que tienen es que la acreditación se te hace a las 2 semanas hábiles. Entonces, a vos te compran algo hoy, ponle, seguimos con el ejemplo de la ropa, te compran algo hoy en 12 cuotas, y el banco te lo va a acreditar a las 2 semanas hábiles. Si vos estás especulando con los cheques que tenés que pagar para hacer frente a esta deuda, tenés que estar viendo que una tarjeta común se te acredita a las 48 horas y una con Hora 12 a las 2 semanas. Bien, el artículo 58 establece cuál es la clasificación de deuda pública. Y dice, a los efectos de esta ley, la deuda pública se puede clasificar en interna y externa, directa e indirecta. Son las dos clasificaciones que hay.
Un poco sale de la obviedad, pero vamos a verla igualmente. Se considera deuda interna aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. En este caso, por ejemplo, vamos a poner bonistas que hayan contraído bonos que haya emitido el gobierno, y de esa forma los bonistas que sean de acá tienen que hacer exigible el pago, sería una deuda interna dentro del territorio. Por su parte, se entenderá por deuda externa aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina. Los organismos internacionales, FMI, el Banco de París, bonistas que pueda tener, habiendo adquirido bonos de Argentina en la bolsa de Wall Street o de cualquier otro país, que sea algo ajeno al territorio nacional, viene a jugar el concepto de deuda externa. Bien, vamos a deuda pública directa. Me quedé acá. Sí, la deuda pública directa de la Administración Central es aquella asumida por la misma en calidad de deudor principal, y la deuda pública indirecta de la Administración Central es constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía. Esto es básicamente lo mismo. Esto es cuando viene a formar parte también, el Estado asume también la calidad de deudor en el caso de haberse, porque eso pasa muchas veces, que el Estado termina jugando con el tema, a ver, el impuesto del 30 al país y el 35, eso lo puso el banco. Entonces ellos cuando adquieren dólares, lo adquieren son de los pocos que si se quiere pueden adquirir el dólar oficial, pero ustedes hasta que podían comprar los $200, en ese caso tenían que hacer frente ahora a los dos impuestos que le pusieron, y que ya no sabían de qué forma buscar asimilar el blue, que se le ha ido a un tope de 40 y pico de pesos más, no sé cuánto está ahora el oficial con todos los impuestos que le metieron. Pero en principio la idea era buscar que se vaya acomodando un poco. Pero fíjese cómo dice, la deuda pública directa de la Administración Central es aquella asumida por la misma en calidad de deudor principal. Entonces es una deuda que asume el mismo Estado para ver de qué forma puede hacer frente al crédito que pidió. Es como que cumple el rol de deudor y acreedor. Y la indirecta es cuando se desliga completamente y viene a formar parte de alguna de las entidades que vimos, sea interna o externa. El 59, ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera. Acá después marqué también como importante el 60. Las entidades de administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica. Y esto es porque supuestamente, todo lo que conlleva al manejo del crédito público cuando se pide tiene que estar plasmado en el presupuesto. El crédito que ha pedido Macri en su momento tenía que estar detallado cuál era la función que se le iba a dar dentro de la ley de presupuesto. El crédito que había pedido Néstor con Chávez tenía que estar detallado cuál era la función de ese crédito. El que hemos pedido la refinanciación, bueno, el Club de París, no lo tengamos en cuenta porque en realidad eso es lo que lo venimos acarreando. Sí, ¿querías preguntarme algo? Una pregunta. Sí. Sí, pero ¿qué? ¿Un año antes piensan que van a pedir el crédito para financiar el déficit? ¿O mientras están, si hay algún problema, no pueden pedir crédito? No, esto ya se viene. No, esto ya se viene armando desde antes cuando se va a pedir el crédito, claro. O sea, empiezan a buscar la posibilidad. Cuando empiezan a labrar. Claro, cuando empiezan a armar el presupuesto. Vamos a tener que tanto. Repetime porque se tildó y no te escuché. ¿Quién nos lo da? Que ellos, cuando forman el presupuesto, saben el déficit. Sí. Ellos ya plantean, le vamos a pedir al FMI tanta plata. Claro, ya empiezan a negociar. El FMI nos lo va a dar. No, ya le empiezan a negociar, Pasa que nosotros nos enteramos después de que terminen haciendo todos los arreglos y se hace público y viaja Guzmán a negociar, o se dice que hay posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo. Ya lo saben, ya lo han recontranegociado. Eso. O sea que durante la ejecución del presupuesto ellos no pueden tomar crédito que no esté presupuestado.
Y si toman el crédito, recién lo pueden hacer efectivo a partir del tratamiento de presupuesto del año siguiente. Perfecto. Si no, no pueden disponer de ese crédito. Es más, ustedes fíjense que nosotros todavía tenemos los famosos swaps, que son los que le pedimos a China, que todavía en teoría no se han tocado, pero esos swaps, no me acuerdo cuánto era, 148.000 millones de dólares. Para poder hacer primero esos swaps hay que transformarlos. De lo que están en yuanes, transformarlo a dólares. Y recién ahí empezaría a hacerse efectivo como tal. En teoría siguen ahí, guardaditos y confiscados. Pero bueno, yo creo que tantas reuniones con Xi Jinping ya nos dan a entender un panorama de que lo próximo que vamos a tener que salir a quemar son los yuanes, y con los chinos que nos faltan endeudarnos con los chinos. Después ya no sabemos a quién más tocarle la puerta. ¿Y eso Pero sí, en teoría. ¿Eso está en el presupuesto de este año? Bueno, entonces no está todo en el presupuesto. A ver, ustedes saben que yo acá les explico la diferencia entre el ser y el deber ser. Obviamente que el crédito que ellos piden a entes internacionales tendría que decirse, en base al crédito que se ha pedido la entidad o el organismo tal, los fondos que se pretenden dar es para hacer frente a este departamento, a este instituto y así a este ministerio, y esa sería la forma de darle el principio de transparencia, que ustedes saben que dota el presupuesto y está conformado, pero eso no sucede. Entonces no sabemos a dónde van a parar esa plata, y por eso terminan siendo siempre para terminar de hacer frente a los pasivos que tiene Argentina. Y la única finalidad por la que se vienen endeudando tanto es se endeudan en dólares para pagar dólares. Es una cosa de loco esto. Es increíble, porque directamente contraen deuda en dólares para poder controlar el dólar y salir a vender dólares para calmar los mercados de dólares. Somos increíbles, la verdad que somos increíbles. Bien, entonces, esto es importante. El artículo 60 es importante porque me gusta preguntarlo bastante, porque casi nunca lo saben. Así que se los voy anticipando. Dice, la ley de presupuesto general debería indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público. En las operaciones de crédito público hay una serie de especificaciones que son 4 nada más, y es lo que tiene que indicar cuando se pide crédito público. Tiene que establecer el tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa. Acá respondo a tu pregunta, de qué es lo que debería estar detallado en el presupuesto cuando se pide un crédito público. Primero poner qué tipo de deuda es, si es deuda interna o deuda externa. Por eso importa saber la clasificación y saber qué tipo de deuda va a ser. Segundo, el monto máximo autorizado para la operación. ¿Por qué? Porque cuando uno pide plata, generalmente ellos te dicen cuánto te van a dar. Por ejemplo, en el fondo no nos va a dar un solo peso más hasta que no demostremos credibilidad y confianza de pago. Tener crecimiento del PBI, reducir el gasto público, lograr mejorar las exportaciones, un superávit de la balanza comercial. Entonces ellos te ponen ahora encima del crédito que había pedido Macri, que todavía lo seguimos negociando, que creo que se llamaba stand-by. El crédito, ese tipo de crédito, ellos, donde ven que vos no cumplís o no demostrás posibilidad de cumplir, te empiezan ellos a meter, a controlarte y a poner regulaciones para que vos puedas hacer frente a buscar la forma de poder pagar. ¿O ustedes se piensan que el Estado quería solamente terminar de pagar el cuarto IFE y no quería más? Estuvo hablando hasta hace 2 meses de hacer del IFE una asignación universal, como era la UH, la UE. ¿Qué pasa? Viene el fondo y dijo, no, muchachos, están muy equivocados ustedes. ¿En qué están gastando? No, bueno, el último que me pagan y listo. No sé cómo van a hacer, pero arréglense. Porque ya tienen bastantes asignaciones universales, y pagos, y planes, y subvenciones. Entonces, esto no va a estar. Entonces, ahí no tengo duda que metió mano el fondo. Dijo, esto me lo cortás ya. ¿Qué artículo? Sí, es el artículo 60 de la 24.156. Dice, las entidades de administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto. Punto número 1. Entonces, si no está contemplada en la ley de presupuesto, no pueden llegar a hacer uso de ese crédito público. ¿Y qué tiene que contener? No solamente estar dentro del presupuesto, sino tiene que establecer qué tipo de deuda va a ser, cuál es el monto máximo que se autorizó para la operación. Porque ustedes dicen, bueno, de la guita que nos prestó el fondo, hay que ver, supongamos que el que había pedido Macri fue de 44.000 millones, ahora con los intereses que renegoció el grandioso ministro de Economía que tenemos, se nos fue a 52, si es que ellos logramos pagar en tiempo y forma, pero obviamente que no nos giraron todo, nos fueron girando a poco. Entonces, con eso que nos giraron, bueno, ¿cuánto vamos a usar de eso?
cuánto lo dejamos almacenado en las reservas, y de eso que tenemos, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Qué destino le vamos a dar? Tiene que establecer el plazo mínimo de amortización, y claro, si nosotros pedimos un crédito, si vamos a dar frente a la deuda pública, tenemos que ver cuánto es el plazo que vamos a poder devolver ese crédito, y el destino del financiamiento, ¿para qué lo vamos a usar? Este artículo 60 es muy importante porque es lo que termina delimitando y dándole credibilidad y transparencia a la forma en que el crédito público que se pidió se va a poder llegar a usar. Y sigue el artículo. Si las operaciones de crédito público de la Administración Nacional no estuvieran autorizadas en la Ley de Presupuesto General del año respectivo, requerirán de una ley especial que las autorice. Ahí ya te abre el paraguas para decir, bueno, nos olvidamos de poner el presupuesto, no importa, sacamos una ley que nos diga cómo lo vamos a poder usar y listo. Ahí ya siempre te agregan a lo último, y en caso de que no regule, será por una ley especial. Y así es como que ya se atajan de cualquier error que puedan llegar a tener. Total, eso lo sacan enseguida, no hay ningún problema, acá no pasó nada, muchachos. Se nos escaparon 32 palos verdes, no pasa nada. Y después sigue diciendo el artículo. Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales. Esta parte escuchen porque es muy importante, se las voy a leer lento. Este es el fundamento por el cual, ustedes saben, cuando Macri pide el crédito al FMI, resulta que se lo denunció por eso. Por decir, como yo les cuento, que había obrado en DNU a pedir un crédito con un organismo internacional, porque eso lo debería haber hecho el Congreso. Pero el abogado que lo representó en ese momento dijo no, pero la 2456 establece una excepción en que el Poder Ejecutivo puede contraer un crédito con una entidad internacional y lo puede hacer, digamos, como por un DNU, porque lo dice el Poder Ejecutivo. Escuchen bien cómo es este artículo. Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, o sea, de todo lo que dijimos, establecer el monto, de que esté en la ley de presupuesto, de si es de interna o externa, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional, presidente, con los organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte. ¿Y para qué corno me haces poner este artículo si al último me decís que al final el presidente lo puede hacer independientemente de que tenga que ser aprobado el presupuesto y que entre por diputados y las 2/3 partes? ¿Para qué tanto lío? No, que los denuncios por problema de materia tributaria. Y después me decís en el artículo 60 de la 2456 que lo puede hacer igual. O sea, en teoría esta ley tendría más importancia por la supremacía, iría en una jerarquía mayor de lo que dice la 29 y su tercero. ¿En qué quedó esto? Bueno, el juez que terminó atendiendo esta cuestión, no me puedo acordar cómo era el nombre en este momento. A ver, esperen que ya los busco. A ver si me lo puedo acordar. Ustedes saben que obviamente terminó sobreseyendo de la causa y la terminó archivando. Y casualmente este juez es el que investiga todas las causas o grandes partes de causas que ha tenido por los casos Ercolini. El juez Ercolini, justamente, un juez que está recontra a favor, digamos, de Macri, está en contra de los casos que tiene Cristina, ese que los investiga. Entonces, claro, le tocó la causa contra Macri y dijo, no, acá no hubo ningún tipo de cuestión rara, lo avala el artículo 60, acá no pasó nada, está todo legal. Entonces sí, creo que era el juez Ercolini. Después se los voy a pasar bien, y les voy a pasar que un fiscal, no me acuerdo el nombre, lo había denunciado, y fue el juez Ercolini quien terminó de decir que acá no hubo ningún tipo de irregularidad. Espero que busquen para no seguir retrasando, pero sí creo que fue Ercolini. Así que como ven, chicos, este artículo, esta última parte del artículo 60 supuestamente fue lo que terminó dándole el aval para que Macri pueda pedir el crédito al FMI mediante un DNU. Y lo que permitiría dar el aval a cualquier presidente, y bueno, ¿saben qué? Ustedes saben lo que quieran con la ley
presupuesto yo por el 60 de la 24.156, arreglo con el que se me canta, le pido los créditos que se me cantan y no tengo que justificar nada. Ni el monto de la deuda, ni el destino, ni el tipo, nada. Hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. O sea que sentó un precedente bastante peligroso. Es que en realidad no se llegó a investigar bien la cuestión. O sea, a mí me dio la duda y yo cuando empecé con el doc senior a investigar esta cuestión y yo le dije, pero mirá, acá estuve viendo que hubo una denuncia por este tema, este decreto que pidió Macri al FMI, que nosotros tanto le decimos que no lo podría haber hecho, y cuando arrastré me puse a buscar, lo fundamentaban con este artículo, y yo, es una locura. Pues está bien, puede ser una ley de orden público, pero igualmente acá por la supremacía constitucional, y fíjense hasta cómo lo dice, ¿no? Con los organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte. Ustedes saben que con el FMI Argentina forma parte de una relación como organismos internacionales. Entonces ahí está avalando que el presidente pueda hacer lo que quiera y pasar por encima incluso del tratamiento del presupuesto y cuál es el destino que se le va a dar. O sea, abre una puerta inmensa, la abre de par en par para que puedan llegar a hacer uso de forma completamente inescrupulosa de todos los financiamientos que quieran y de los créditos que quieran pedir y de la guita que quieran pedir y del monto y no darle ningún tipo de destino y no dar ningún tipo de explicaciones de nada. Cuando empezamos, este artículo empezamos a analizarlo bien, creo que fue hace un par de meses, donde me puse a arrastrar la cuestión y digo, qué locura, porque la verdad que analizándolo en frío y viendo y buscando, digo, claro, este artículo fue el que se usó para poder... Pero ¿por qué nadie le plantea la inconstitucionalidad? ¿Y por qué todavía Cristina sigue estando libre? ¿Y por qué Macri tampoco está... A ver, chicos, convengamos que ya estamos tratando con fuerzas que no comprendemos, por decirlo de algún modo. Ya están en otro nivel. A ver, yo comparto con ustedes, yo pienso que las leyes tienen que ser iguales, pero lamentablemente el artículo 16 es para unos pocos. El artículo 16 tiene que poner, exceptúase aquellos que tienen contactos, tienen algún cargo político, son diputados, son senadores, o exceptúese aquellos que por leyes especiales tengan un tratamiento distinto. Y ya está, y por lo menos no se hubieron errado de hacernos tanta mala sangre de saber bueno, que... no, sí, pero si ya nos estás hablando así, es como que estamos estudiando al divino botón. Si no, estudian para saber cuáles son sus derechos. Y no, sí, pero no sirven mis derechos nada más. Si vos ya vas a estar pensando así y que ningún constitucionalista diga, bueno, vamos a ver qué pasa acá y plantee la inconstitucionalidad y que la Corte no le dé pelota. Pero decime que alguien lo va a plantear. Se ha planteado, bueno, te digo que el fiscal lo ha planteado la inconstitucionalidad y el juez terminado archivando las actuaciones. O sea, sí se ha planteado en esta cuestión. Y no, pero el juez no. ¿Y qué pasó con la Corte? Si es un tema constitucional, ¿lo tiene que tratar la Corte? Hasta lo tengo entendido, se ha apelado la decisión y quedó ahí en el divaje. Después le voy a arrastrar la cosa y se las voy a pasar para que la vean si les interesa. Qué pocas esperanzas. Yo espero de corazón que algún día todo esto pueda cambiar, porque acá te está dando el panorama de que uno cada vez que más se pone a estudiar y cada vez que investiga, cada vez que más se capacita, se da cuenta que hay un mayor grado de impunidad, mucho más de que nosotros nos imaginamos. Nosotros ya de por sí, uno como ciudadano sabe que las leyes no se cumplen, pero acá no solamente ves que no se cumplen, sino que la misma ley les avala el poder cometer estos actos de corrupción. Eso es lo más grave. La ley les permite que ellos puedan actuar. Lo más grave es que estamos naturalizando todo. Eso es lo grave. Yo tengo 40 años, pero tengo 3 hijos. Y lo que le digo a ellos es que ellos no se formen laboralmente acá. Es horrible. Entonces yo espero poder cambiar algo. No que todos naturalicemos todo. Obviamente que también, si no, no estaría cumpliendo el rol de quererles explicar esto de esta forma. Pero yo la verdad que lo que veo es que las leyes son las que terminan avalando que puedan tomar estas decisiones. Porque si el 99 y eso tercero me dice una cosa, y esta ley me dice otra cosa, entonces, ¿a qué llegamos? Porque aparte, bueno, en teoría... Para algo tenemos la jerarquía de las leyes. Sí, obviamente. Listo. No es muy difícil. Sí, es que yo no tengo duda de que haya sido un lúcido que haya visto esto y lo haya arrastrado y diga, bueno, hay que denunciar porque acá esto es inconstitucional y hay que plantear una acción de amparo. Yo como te digo,
sé que el fiscal porque fue el que hizo mediático, después no he seguido bien en qué ha quedado la causa, sé que se había apelado y en eso había estado, pero la verdad es que son varios los casos que van a ver a lo largo de la carrera de este tipo de cuestiones, en las que digan, bueno, acá uno tiene que ver de tomar la acción por iniciativa de decir que esta cuestión pasa que los jueces no actúan de oficio. Y los jueces, al no actuar de oficio, tiene que ser justamente un privado que termina haciendo el reclamo y ver a qué instancia va a poder llegar y ver si puede llegar a sentar un precedente, pero yo creo que esta cuestión excede hasta la voluntad que uno puede tener, porque también para tener cierto acceso a la justicia y también tenés que tener un poco de chapa. Y duele decirlo así, ¿no? Porque debería ser para todos por igual, pero tampoco es tan así, y más en este tipo de cuestiones, donde vos lo que estás queriendo dejar en evidencia es la forma en que un presidente obró de manera irregular, contrariando la Constitución Nacional, porque hizo uso de un artículo de la Ley de Administración Financiera, pero en realidad lo que le debería haber hecho es cumplir el 75 inciso cuarto y el 75 inciso 7, siendo que el Congreso debería haber pedido estos empréstitos para el crédito de la nación y debería haber tratado el arreglo de la deuda interior, interna y externa, y no el presidente. Y más durante el mismo mandato, porque si por ahí después cambia, ahí por ahí se dan cuenta y recogen el guante, pero mientras no se dan cuenta. Es que yo creo que, a ver, acá estamos hablando de dos caras de la misma moneda, o sea, Macri no ha querido avanzar en su gobierno de forma tan directa con las causas de Cristina porque sabe que él igual tiene muchos muertos en el placar, y Cristina lo mismo, no ha querido avanzar tanto porque ahora está más o menos como queriendo abrir un poquito el paraguas con todo, porque sabe que se le está viniendo una importante, pero fíjense que los dos son dos caras de la misma moneda, porque los dos han querido, ya sea Néstor cuando asumió que removió a todos los jueces de la corte, a Julio Nazareno, lo sacó al que está en su momento también a Bogiano, lo había sacado, o sea, fueron los nombres, a los 5 ministros que estaban, se encargó de sacarlos a los 5. Y lo que está haciendo Macri cuando asumió es meter a 2 jueces por DNU, lo metió a Ronsecker y a Rosati, que después está bien, los tuvo que tratar y que sea el Congreso quien termine designando su puesto. El Zaffaroni que renunció en el 14 porque sabía que se asumía Macri y lo iba a hacer. Llegó un momento, se dijo, chao, prefiero renunciar y listo. Pero fíjense que los dos hicieron lo mismo. Uno, cuando estuvo Néstor, se encargó de rajar a todos los jueces y puso todos jueces nuevos. Cuando asume Macri, mete a 2 jueces por DNU. Pide un crédito al FMI mediante un DNU. Después asume Alberto ahora, maneja el país por DNU. O sea, todos son lo mismo. Por lo menos estos que han venido hasta ahora son exactamente lo mismo. Unos pueden ser más democráticos que otros, pero al final ninguno respeta la Constitución, ninguno respeta las leyes y todos quieren, no quiero decir ninguna palabra inapropiada, pero salvarse a costa de la forma en que se debería actuar, obrando de forma jurídica y haciendo honor al puesto que ocuparon, porque ustedes bien saben, y lo hemos dicho en la primera parte, que el artículo 99, inciso primero, dice que el presidente es el responsable político de la administración general del país. Y todo, absolutamente todo lo que sucede es responsabilidad del presidente. Y son los primeros que se encargan de violar de forma completamente visible y descabellada la Constitución con este tipo de cuestiones. Ellos son los primeros. Bien, este artículo 60 entonces es importante, sépanlo y lo voy a preguntar. Después tenemos, bueno, acá yo anoté otro importante, 68, que dice, determina quién es el órgano rector del sistema de crédito público. Y es la Oficina Nacional de Crédito Público, quien cumple el trabajo de órgano rector del sistema de crédito público, con la misión de asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público. Después voy a averiguar quién es el que maneja esta Oficina Nacional de Crédito Público. Al final todavía estoy esperando que el vicepresidente de la comisión parlamentaria me conteste para poder tener el Zoom, pero voy a ver si rastreo alguno de los flacos que laburan en esta Oficina Nacional de Crédito Público, a ver si podemos tener una entrevista. Va a ser interesante, para que vean que es completamente ineficiente el trabajo que hacen y que es una buena opción de recortar el gasto público. Ya tenés el artículo 60 que te avala que puede hacer lo que se le cante al presidente, ¿para qué metes una Oficina Nacional de Crédito Público que lo regule? O sea, no tiene ningún sentido, ni fundamento, ni razón de ser. Bien,
Les voy a hacer algunos comentarios que lo he sacado del libro de Sistema Económico Rentístico de Juan Bautista Alberdi, de cómo él veía el crédito público. Dice, siendo el crédito público un recurso destinado para urgencias de la nación, parece que ella hubiera querido considerarlo como un recurso extraordinario. Pero si se considera que no hay situación más extraordinaria que la de un país como Argentina, en el que debe consolidar su gobierno, afianzar su paz interior y fomentar el curso de sus adelantos, se admitirá que el crédito público, aún considerado como recurso extraordinario, entra en el número de los que pone la Constitución argentina al servicio cotidiano del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a repasar brevemente el artículo 4. Luego de lo que acostumbramos a decir siempre, las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso, y después agrega un pedacito más el artículo 4, que acá lo vamos a ver incorporar. Dice, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Esta palabra para urgencias de la nación se interpreta que el crédito público tiene que ser considerado de una forma extraordinaria, porque en teoría vos tendrías que hacerte el crédito público principalmente por los recursos que te den los derechos de importación y exportación. Después de la venta de locación de tierras, de la renta de correos y de las demás contribuciones. Fíjese que el artículo está redactado de esa forma. ¿Cuál es el orden de prioridad con el que se va a tener que hacer uso del crédito público? Y las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso. O sea, a lo último vienen las contribuciones. Y a lo último de lo último viene el crédito público. O sea, recién ahí vendría a funcionar. Por eso es que dice para urgencias de la nación. Y Alberdi con buen criterio dice, y les repito ahora para que lo entiendan, siendo que el crédito público, un recurso que es destinado para urgencias de la nación, como nos dice al final del artículo 4, parece que lo hubiera querido considerar como un recurso extraordinario. Pero si se considera que no hay situación más extraordinaria que la de un país como Argentina, o sea, mira lo que estaba diciendo el tipo en 1854, un visionario, en el que debe consolidar su gobierno, afianzar su paz interior, o sea, todo lo que pregó en el preámbulo, y fomentar el curso de sus adelantos, se admite que el crédito público, aún considerado como recurso extraordinario, entra en el número de los que pone la Constitución argentina al servicio cotidiano del gobierno. O sea, si lo que tenemos que hacer es constituir una unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad, como tenemos que hacer todo eso, y recién estamos empezando a armarnos como país, lo decía Alberdi en el 53 y 54, y lo digo yo en el 2020, como todavía tenemos que consolidarnos como país, se entiende que el crédito público puede ser una forma de poder hacerse con ese dinero y obtener esos recursos para lograr estos objetivos. Y después sigue diciendo Alberdi. El crédito es un miembro de los muchos que forman el Tesoro Nacional, según el artículo 4 de la Constitución Nacional. Sin dudas que él nos llevará con sus recursos a organizar esa patria. Es el recurso de los países pobres por razón de su juventud. Claro, acá lo que le falta agregar de Verdi es algo que tengas una señora presidente que le gusta que le digan presidenta o un señor que termina siendo y obteniendo créditos mediante DNU, en ese caso no tendría ningún tipo de finalidad para ayudar a organizar la patria. Y termina siendo otro agregado Alberdi, que yo también lo rescaté de este libro, dice, este es increíble. Parece que lo hubiera escrito viendo qué fue lo que estos tipos han hecho. Siendo que el crédito del Estado es el recurso más positivo del que pueda disponer, será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento y suicidarse. Es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. Ustedes imagínense lo que quería Alberdi si tienen un Maxi que le dice no vamos a pagar la deuda, no le vamos a pagar el FMI. Se diría hasta agarrando la cara y dice, ¿para qué me maté escribiendo esto? O sea, al final hacen lo que se les canta. Chao, me vuelvo a Francia, me quedo allá. Es inaudito. Fíjense qué increíble lo que dijo y lo que plasmó Alberdi en 1854 cuando hizo el modelo económico rentístico para la Confederación. Los gobiernos argentinos
sean muy ciegos para que desconozcan que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento y suicidarse. Es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. Encima tenía una diplomacia para decirlo, básicamente para decir hay que ser muy nabo para no querer pagarle a una entidad internacional si encima está prestando plata. Es tener dos dedos de frente. Pero bueno, parece que es mucho pedir para acá. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña relación entre deuda pública, crédito y empréstito. Y ya con esto estaríamos concluyendo. El crédito público es la aptitud para obtener un préstamo en dinero. ¿Cuál es el papel que viene a jugar en este caso el empréstito? Es la operación para obtenerlo. Se denomina empréstito a los títulos que representan las obligaciones de Estado de devolver dentro de determinado plazo sumas adeudadas más porcentajes más intereses. Entonces, tenemos que el crédito público primero es yo te presto 100. Perfecto. El empréstito es de qué manera te presto los 100. Te empiezo desembolsando de 20, pero los 20 van a ir con los intereses cada tanto tiempo, después negociamos los intereses. El empréstito es la forma en que se va a llegar a efectivizar la operación con la que se va a obtener ese dinero. Y por último, como ustedes saben, viene la parte de la deuda pública, que es la obligación que contrae el Estado a consecuencia de ese empréstito. Comprende todos los empréstitos públicos contraídos y adeudados por el Estado. Entonces, la deuda pública es, yo, Estado, me comprometí por el empréstito, eso que hemos acordado para llevar a cabo la operación del crédito, o sea, lo que vos me has dado, la deuda pública es cómo yo tengo que hacer frente a esa obligación por la que me comprometí. Y la única opción posible que tiene el Estado para poder hacer frente a esa deuda pública, y es una de las formas, los que han cursado obligaciones lo han visto, una forma de extinción de la liberación de la deuda, que es con el pago, es la única que hay. Porque lamentablemente por muerte no se puede justificar el Estado. Por eso es una relación intuito-personal. Acá no existe eso. O sea, acá le queda acarreado y le va a seguir al gobierno que sí, que sí, que sí. O sea, tendrá que ser una deuda que se termina siendo justamente exigible al que lo tomó, al presidente de turno que lo tomó, y que acarree con esa deuda el resto de su vida. Eso sería mucho más lógico que tener que endeudar al país y que estemos todos nosotros, los 44,5 millones que somos. Bueno, en realidad no, porque los que trabajan para el Estado se terminan favoreciendo esta cuestión. Pero bueno, supongamos que los que no recibimos ningún tipo de ganancia del Estado somos los que tenemos que pagar por las decisiones que ellos toman de pedir crédito, hacerse con esa deuda pública, no poder pagarla, que nos repercuta a nosotros, a nuestra moneda, porque lo único que hacen con este crédito es refinanciar pasivos y refinanciar pasivos y refinanciar pasivos. Y así es como venimos llevando a cabo el país desde, no les quiero mentir, pero parte de lo que ha sido en su momento, desde la presidencia de Néstor, hemos venido con esta cuestión de empezar a hacer las cosas mal. Cuando se había pagado parte del fondo era un avance muy importante, pero después volvimos a caer en lo mismo y seguimos acarreando deuda, y cada gobierno que ha pedido crédito público no ha demostrado compromiso ni voluntad de pago. Ustedes imagínense que siempre ha sido pagar para. Néstor pagó con parte de las reservas para demostrar credibilidad y para ganarse esa gran cantidad de amantes y gente que lo ha visto justamente como una persona que viene a poner orden después de la crisis que tuvimos con De la Rúa. Cuando asume Macri, paga a los fondos buitres y apareció como listo, ya está, pagamos a los holdouts. ¿Para qué? Para poder justamente pedir un crédito al FMI más grande, porque al quedarle ese remanente no podía. Y así sucesivamente se han ido pagando para obtener una finalidad mayor. Entonces, cuando parece que hace las cosas bien y dan un paso para adelante, retroceden 5. Y eso lo vienen haciendo desde hace años, chicos, o por lo menos que yo tengo uso de razón y de memoria, que se viene manejando así. Bueno, esto es crédito público, lo que hemos visto, obviamente que tiene mucha relación con lo que hemos visto en la clase pasada, con gasto público. Nos quedaría ver 2 clases más, no sé si tengo 2 clases o tengo una, pero voy a ver cómo lo armo, pero faltaría que vean conmigo. Economía monetaria, ya vamos a hablar de todo el tema de la evolución del dinero, ahí les voy a dar bastante una clase muy, muy importante de lo que fueron los acuerdos de Bretton Woods, cómo viene a jugar acá el sistema patronero, por qué el dólar es lo que es, porque uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que hace que el dólar tenga el valor que tiene? Bueno, porque Nixon tuvo la gran viveza, les adelanto esto, de regular el dólar al petróleo, el famoso petrodólar. Fue que Nixon fue a ver a los árabes y le dijo, escúchame una cosa, muchachos, ven
estos 600.000 millones de dólares que gasto en año en armamentos, y bueno, me regulás el petróleo con el dólar o te hago de goma. Básicamente así fue lo que le dijo y no le dejó muchas alternativas. Es por eso que el petróleo, al estar atado, el dólar al estar atado a un bien, y encima a un bien no renovable como es el petróleo, justamente es lo que le da peso y sustento, que es una moneda que está atada y es por eso que genera confianza. Y fíjense lo que ha querido pasar cuando los países de trascendencia árabe han querido regular el petróleo con otra moneda, como será el caso de Libia. No sé si sabía lo que le pasó a Gaddafi, lo mandó a limpiar Obama. Entonces, en ese caso, no hay mucha posibilidad de negociación. Pero bueno, eso lo vamos a analizar bien cuando veamos conmigo economía monetaria. Vamos a analizar obviamente todo lo que es la carta orgánica del Banco Central, la van a ver con el DOC, pero conmigo van a ver todo lo que hace, cómo se crea el dinero, cuál es el manejo de los bancos. Esa parte va a estar bárbara. No sé si esto quedó alguna duda del tema que vimos. Recuerdo los artículos de la 24 a 156, del 56 al 71. Peguen una ley a los demás, a los que están dentro de ese grupo que analizamos. Los más importantes son los que he dicho acá, o por lo menos los que no pueden desconocer, los demás léanlos. De la Constitución, el 4, 75 iso cuarto y iso 7 para esta parte son los más importantes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo del tema no, quería consultarte, el lunes no me pude conectar. ¿Qué arrancaste con gasto público general primero? Sí, analizamos todo lo que es gasto público. Bien. Ok, bien. Bueno, chicos, si no queda ninguna duda, y no sé si conmigo tienen la próxima semana, después lo consulto con el doc, pero bueno, la última estamos hablando por el grupo. ¿Tienen alguna duda? Me escriben por WhatsApp. Perfecto, gracias, Leandro. Por favor, adiós.